Todo se remonta al momento en que salió a la luz aquel reportaje centrado en la Academia de Baile de Lola. Lejos de abordarlo desde el conflicto directo, el equipo optó por una aproximación prudente. Hablaron con las alumnas, contrastaron impresiones y hasta mantuvieron una conversación con la propia Lola. La conclusión no era especialmente dura. Al contrario, se insistía en que se trataba de una chica con talento y buenas maneras, aunque quizá algo condicionada por la repercusión mediática que la rodea. Sin embargo, esa aparente neutralidad no evitó que, tras la emisión, se generara una reacción inmediata. Porque hay situaciones en las que no importa tanto lo que se dice como el momento en el que se dice, y ahí fue donde todo empezó a tomar otro rumbo. Y es que, cuando el ruido se apodera del relato, hay un elemento que siempre acaba imponiéndose: el paso del tiempo. Sin levantar la voz ni entrar en disputas, el tiempo actúa con una precisión casi incómoda. Va retirando capas, deshaciendo versiones interesadas y dejando al descubierto lo que realmente hay detrás de cada gesto. Las apariencias se diluyen, las contradicciones afloran y lo que parecía confuso termina encajando por sí solo. No es una cuestión de discursos grandilocuentes, sino de coherencia sostenida. Porque al final no destaca quien más insiste en tener razón, sino quien logra demostrarla con hechos. Y ahí es donde cada pieza termina colocándose en su sitio. En medio de ese contexto, desde Espejo Público se deslizó una interpretación que añadió más leña al fuego. Kiko Rivera habría publicado un mensaje en redes sociales justo en el mismo momento en que se emitía el reportaje. Para algunos colaboradores del programa, ese texto tenía un destinatario claro: el propio espacio televisivo, en particular, Gemma López junto a su equipo. La lectura parecía sencilla, casi automática, pero no todo el mundo lo ve así. De hecho, hay quien considera que ese tipo de publicaciones forman parte de un patrón bastante reconocible en el comportamiento de Kiko. No es la primera vez que se le atribuye el uso de fórmulas repetidas, frases que parecen diseñadas para encajar en cualquier conflicto sin concretar demasiado. Expresiones como las máscaras caen o el tiempo pone a cada uno en su lugar han aparecido en distintas ocasiones, dirigidas a diferentes personas, lo que ha despertado cierta sospecha. Algunos incluso han llegado a señalar que podría apoyarse en herramientas de inteligencia artificial para construir esos mensajes, algo que ya le ha generado críticas en el pasado, tanto por comunicados como por letras musicales. Sea como sea, la sensación que queda es la de un discurso reciclado, más pensado para generar impacto rápido que para profundizar en un conflicto concreto. Por eso, no resulta descabellado pensar que ese mensaje no iba dirigido realmente al programa. Si se analiza el contexto más amplio, encaja mejor con las tensiones que mantiene con sus exparejas, un terreno en el que lleva tiempo desenvolviéndose públicamente. Es ahí donde parece concentrarse su verdadera batalla mediática, una dinámica que, además, le reporta visibilidad constante. Interpretar que todo gira en torno a un programa de televisión podría ser, en el fondo, una forma de amplificar algo que quizá no iba por ahí. A veces, el propio ecosistema televisivo necesita sentirse protagonista, aunque eso implique sobredimensionar ciertos gestos. Mientras estas interpretaciones iban y venían, otra escena comenzaba a captar la atención: la llegada de Kiko Rivera al aeropuerto junto a su pareja tras su viaje a Canarias. Las imágenes no tardaron en difundirse. Con ellas, la sospecha de que por fin se había producido el esperado reencuentro con Isabel Pantoja. Un momento que llevaba tiempo generando expectación y que, en teoría, habría sido especialmente significativo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el encuentro en sí, sino la actitud de Kiko ante los medios. Acostumbrado durante años a manejarse con soltura ante los focos, dominando los tiempos, las pausas y hasta los silencios incómodos, en esta ocasión sorprendió precisamente por todo lo contrario. Su actitud fue distinta, casi medida al milímetro, como si cada gesto hubiese sido previamente calculado. Donde antes había naturalidad, ahora se percibía contención. Donde solía haber cercanía, apareció una barrera invisible. Apenas esbozó algunas sonrisas tensas, ofreció respuestas ambiguas y, sobre todo, evitó entrar en cualquier terreno que pudiera comprometerle. Ni una sola mención a lo emocional, ningún matiz que permitiera intuir cómo se había sentido, ningún detalle que ayudara a reconstruir ese momento tan esperado. Fue un silencio que hablaba por sí solo, un vacío de información que, lejos de calmar las aguas, terminó agitándolas aún más. Porque cuando alguien que habitualmente no rehúye el foco decide cerrarse en banda, la ausencia de palabras se convierte en un mensaje en sí mismo.
Y pocas cosas generan más inquietud que aquello que se intuye pero no se confirma. Ese mutismo, lejos de interpretarse como casual, empezó a leerse en clave estratégica. En los platós, donde cada gesto se analiza con lupa, no tardaron en construir teorías alrededor de esa actitud. La hipótesis más repetida gira en torno a una posible operación mediática cuidadosamente diseñada. La idea de que ese reencuentro, cargado de simbolismo y de interés público, podría transformarse en un producto rentable empezó a ganar fuerza. Una exclusiva en formato entrevista, un reportaje pactado o incluso una aparición televisiva en prime time. Todo encaja dentro de una lógica que no es nueva en este tipo de figuras, donde lo personal y lo mediático conviven constantemente. En ese contexto, callar en el momento oportuno puede tener más valor que hablar sin filtro. Guardar silencio puede ser, en realidad, una forma de dosificar la información para maximizar su impacto más adelante. Porque en ese ecosistema, cada palabra tiene un precio y cada revelación, un momento ideal. Mientras tanto, y casi en paralelo, comenzaban a surgir nuevas informaciones que ampliaban el foco del relato. La gira americana de Isabel Pantoja irrumpía como un nuevo escenario donde podían desarrollarse los próximos capítulos de esta historia. No se trataba solo de una serie de conciertos, sino de un contexto perfecto para escenificar movimientos, reencuentros y posibles reconciliaciones ante el público. Entre los detalles que más han llamado la atención está la posibilidad de que su hijo la acompañe en ese viaje, algo que, en apariencia, podría interpretarse como un gesto de acercamiento. Sin embargo, la información venía acompañada de un matiz que ha dado mucho que hablar: la existencia de un único asiento disponible en el avión privado de la artista. Ese pequeño detalle ha sido suficiente para desatar todo tipo de lecturas. Algunos lo ven como una simple cuestión logística, sin mayor recorrido. Otros, en cambio, interpretan que detrás de esa limitación podría haber un mensaje más simbólico, una forma de marcar distancias o de establecer prioridades dentro de una relación que lleva años expuesta al escrutinio público. En este tipo de historias, donde cada gesto se sobredimensiona, incluso lo aparentemente trivial puede adquirir un significado profundo. En medio de todo esto, la figura de Lola aparece como un elemento que añade todavía más complejidad al entramado. Su nombre empieza a sonar con fuerza en relación a esa gira, alimentando especulaciones sobre una posible participación más activa de lo que cabría esperar. Se habla incluso de la posibilidad de que pueda subirse al escenario, integrándose de alguna manera en el espectáculo. Una idea que, aunque pueda parecer ambiciosa, no resulta del todo descabellada si se tiene en cuenta su vinculación con el mundo del baile y su interés por desarrollarse dentro del ámbito artístico. Además, hay quienes interpretan que su cercanía a Kiko podría no ser únicamente casual, sino también una vía para aproximarse a un entorno que siempre ha admirado. Esa lectura introduce un componente de interés personal que complica aún más la narrativa y abre la puerta a múltiples interpretaciones. Por otro lado, la ausencia de Anabel Pantoja en esta nueva etapa de la gira ha generado un debate paralelo que no ha pasado desapercibido. Aunque la versión oficial apunta a motivos personales, lo cierto es que han comenzado a circular testimonios que ofrecen una perspectiva diferente. Algunos profesionales vinculados a la organización de eventos han dejado entrever que su experiencia previa trabajando con ella no fue especialmente positiva. Se habla de exigencias elevadas, de actitudes poco flexibles y de una forma de relacionarse que, en determinados momentos, habría resultado complicada. Incluso se mencionan comportamientos que, según estas fuentes, podrían haber rozado la arrogancia. Sin embargo, no todas las voces coinciden en esa valoración. También hay quien considera que esas críticas deben ponerse en contexto. El rol de una persona encargada de coordinar o representar a un artista no es sencillo. Implica negociar condiciones, defender intereses y, en muchas ocasiones, adoptar una postura firme que no siempre resulta cómoda para las partes implicadas. En ese sentido, lo que algunos perciben como una actitud problemática, otros lo interpretan como una muestra de profesionalidad. La línea que separa la exigencia legítima de la actitud cuestionable es fina, y más aún cuando se analiza desde fuera, sin conocer todos los matices de cada acción. En definitiva, lo que se dibuja es un escenario complejo, donde cada elemento parece conectado con el siguiente. No se trata de hechos aislados, sino de piezas que encajan dentro de una narrativa mucho más amplia, en la que confluyen intereses personales, estrategias mediáticas y vínculos familiares marcados por el pasado. Cada movimiento,
Cada silencio y cada declaración parecen responder a una lógica que no siempre es evidente, pero que acaba tomando forma con el paso del tiempo. Porque, al final, en este tipo la inmediatez rara vez ofrece respuestas claras. Es el tiempo el que va filtrando la información, el que separa lo esencial de lo accesorio y el que termina revelando qué hay de auténtico en medio de tanto ruido. Cuando la intensidad del momento se disipa y las versiones interesadas pierden fuerza, lo que queda es la realidad desnuda. Y es entonces, solo entonces, cuando todo empieza a cobrar verdadero sentido.